Eh, Principalmente, desde su experiencia como consultor y experto en la comunicación y marketing político, me gustaría que me describiera desde su perspectiva cómo considera que fue la campaña presidencial en general de Tito Fujimori y Pedro Castillo durante las elecciones del 2021. Ya, pero ¿qué es lo concreto que quisieras que conversemos sobre la elección del 2021? ¿Qué Sí, aspecto, qué punto exacto? sus estrategias de campaña y sus tácticas tanto en tierra como en redes sociales. Ah, ¿cómo se han desarrollado las campañas? Ajá, ¿cómo se desarrollan las campañas? Bien, a ver, mira, más o menos eh, el señor Pedro Castillo, que es quien ganó las elecciones en el 2021, tenía inicialmente a 2 o 3 meses del día de las elecciones, se mostraba como un candidato con pocas probabilidades. ¿Ya? En una campaña hay candidatos que empiezan con altas probabilidades, otros con medianas probabilidades y otros con bajas probabilidades. No posibilidades, porque las posibilidades las tienen todos. Todo aquel que esté postulando tiene la posibilidad de ganar, ¿no? A veces cometen el error muchos en decir, este candidato es imposible de que gane. No, no es imposible. Desde el momento que un candidato ya está en contienda, tiene las posibilidades de ganar. Lo que es diferente es las probabilidades de ganar, ¿ya? Entonces hay que establecer bien la diferencia entre posibilidades y probabilidades. Entonces el señor Pedro Castillo pues tenía bajas probabilidades, pero no es que sea imposible que gane, ya vimos que ganó. Y la señora Keiko Fujimori en la primera vuelta se encontraba con medianas probabilidades, medianas, ¿no? Porque algunos decían que puede que pase la segunda vuelta, otros decían que posiblemente no pasa la segunda vuelta y así andaban las especulaciones. Luego ya se vieron los resultados finales en la primera vuelta, donde el señor Pedro Castillo quedó en primer lugar, la señora Keiko quedó en segundo lugar. Entonces ellos pasaron a la segunda vuelta. Si tu pregunta va por el tema también de las redes sociales, en el trabajo de las campañas, me parece, sí, también va por ese aspecto, las redes Sí, sociales. Eh, Debemos entender de que, y me remoto un poco atrás cuando empezó la pandemia, en el año 2020, y muchos especialistas hablaban que para el 2021, o sea, el año que le seguía, todas las campañas iban a ser virtuales, que las campañas ya no volverían a ser como antes, que todo había cambiado, que las redes lo eran todo. Y comenzaron a apostar y pensar de que quien estuviese favorito en las redes era quien tenía las de ganar, ¿no? Sobre todo en temporada de pandemia se pensó así. Yo en algunas conferencias, foros o cursos que dicté durante pandemia también en 2020 decía que no era así, y a pesar de que las redes sociales ayudarían mucho, no quiere decir que va a definir a un ganador. ujú, Entonces, que igual la elección que iba a ser al año siguiente, por eso también lo dije yo en el 2020, 2021 iba a seguir manteniéndose de la forma tradicional que conocemos. O sea que el contacto directo del candidato con los electores no iba a disminuir un poco por efectos de la pandemia, sí, pero que eso no iba a disminuir tanto, digamos. Y las redes sociales o el trabajo de marketing digital no iba a suplir lo otro. Y efectivamente, si vemos y hacemos un pequeño análisis de cómo estaban las redes sociales en el 2021, podremos ver de que los candidatos que estaban bien posicionados en redes sociales, pues no pasaron a la segunda vuelta, a ganar. Y más bien el candidato Pedro Castillo, que en redes sociales no tenía muchos seguidores, aplicó una estrategia de contacto directo con los electores, lo que se conoce como estrategia de tierra, y pudo llegar al primer lugar, a primera vuelta y luego ganar la elección. Bueno, con cuestionamientos, dicen que hubo trampa, dicen que hubo mesas de votación donde parece que no se hizo bien las cosas. Bueno, como fuese, pero al final ganó. No sé, ya no se pudo demostrar tampoco
que haya habido, pues, puede haber habido irregularidades en algunos lugares, pero digamos, no en la totalidad, ¿no? O sea, como para, digamos, descalificar totalmente una elección. Pero ganó con una estrategia más de contacto directo que de redes sociales. Entonces, más o menos un poquito creo que ese es un análisis rápido de lo que fue esa elección. No sé, sobre eso tienes algunas preguntas, ¿qué puntos más quisieras que podamos seguir conversando? Tú me dices. Sí, con respecto al mensaje que daba la campaña de Keiko, a partir de la segunda vuelta, lo que está investigando se muestra que se podría considerar como una campaña negativa hacia su contrincante Pedro Castillo. ¿Usted lo considera así? Bueno, eh, todas las elecciones en segunda vuelta tienen dos participantes y de hecho que los dos van a tratar de atacar a como dé lugar a su contrincante. O sea, va a haber mensajes negativos de un lado a otro, sí, Keiko hacia el señor Pedro Castillo, como también el señor Pedro Castillo hacia Keiko. Entonces, definitivamente, ¿no? Keiko acusaba al señor Pedro Castillo de ser un socialista o comunista radical que traería más que nada un sistema empobrecedor, dictatorial, muy similar al de Venezuela. El señor Pedro Castillo más bien tenía un mensaje contra la señora Keiko diciendo que ella significaba la corrupción, una herencia dictatorial de su padre, que fue dictador en el Perú. Entonces, por ese lado los ataques iban de un lado a otro. Eso es muy común, muy normal a veces en campañas de segunda vuelta. Ujú. Ahora, con respecto a qué estrategias podría mencionar que se utilizaron en las campañas, en la campaña de Keiko, no solo en las redes sociales, sino en general. Ah, ¿te refieres exclusivamente en la campaña de la señora Keiko Fujimori? Sí, A ver, para pasar a la segunda vuelta, ella no necesitaba conquistar un gran número de electores. Le bastaba con asegurar a su núcleo duro, que más o menos era pues entre un 12 y un 14%. Y ese es el núcleo duro le permitió pasar a ella a la segunda vuelta. Entonces, su estrategia, ella sabía que iba a ser complicado conquistar a nuevos electores, puesto que también viene desgastada de varias campañas, y era mejor solo asegurar con lo que ya tenía, y ya que teníamos varios candidatos, pues el porcentaje para pasar la segunda vuelta iba a ser menor. Años anteriores se pasaba la segunda vuelta teniendo normalmente el que pasaba en primer lugar superaba el 30% más o menos, y el que pasaba en segundo lugar superaba el 22 o 23%. Eso era lo normal. En esta ocasión se calculó, ya que había muchos candidatos, que con pasar el 15% ya se podía estar pasando a una segunda vuelta, posiblemente en un segundo lugar. Entonces, más o menos así era. Ya en la segunda vuelta ella ha tenido que cambiar la estrategia y abrir, sí, ya el abanico de posibilidades a un público más amplio, puesto que ya quedan dos candidatos y ella lo que ha necesitado es establecer alianzas con otros candidatos que quedaron en segundo lugar, perdón, tercer lugar, cuarto lugar. Entonces, esa estrategia de segunda vuelta es la que normalmente se hace sobre establecimiento de alianzas con los candidatos que están ahí cerca. En ese aspecto, ella ya tuvo un discurso un poco más ya de democracia, y lo que fue, trató de colocar un mensaje ya de que ella defendía la democracia, que ya no interesase si tú fueses partidario del Fujimorismo o no, sino que ya era una posición de defensa de la democracia versus una ideología comunista que representa más bien una figura no democrática, sino más bien autoritaria. Esa fue la posición firme, digamos, con la que fue manejando su campaña para la segunda vuelta. ujú. ¿Considera que dicha campaña fue efectiva? Sí, considero que dicha campaña fue efectiva.
A ver, yo creo que sí ha sido efectiva, porque ella partió con un porcentaje bastante bajo y logró crecer y llegar casi al... La diferencia entre Pedro Castillo y Keiko fue mínima. Dicho sea de paso, la señora Keiko Fujimori venía de arrastrar toda una campaña de desprestigio de su persona. Recuerda que estaba sindicada por actos de corrupción, por recibir dinero de manera ilícita, supuestamente. Había estado en la prisión varias veces. O sea, ya tenía una imagen bastante desprestigiada. Entonces, era bien complicado que ella pueda subir o tratar de conquistar votos en algunos sectores de jóvenes que solo recuerdan esa parte oscura de ella. Yo pienso que la campaña que hizo sí estuvo bien hecha, pero no le alcanzó. No alcanzó para poder ganar. Mm, Respecto a Pedro Castillo, ¿considera que su campaña fue efectiva? Sí, fíjate, yo creo que sí. Ahí está el resultado, ganó. Yo creo que sí fue efectiva. Porque al final, mira, yo hace años escuché un consultor en una conferencia, un consultor internacional, que decía, ¿cuál es la campaña más costosa? Y de todo el mundo decía, la que se gasta en publicidad, la que se gasta en esto, la que se gasta en... No, la que más costosa es la que se pierde. Porque al final, gastes lo que gastes. Si ganas, ganaste. Ya, o sea, ya verás, ya ganaste. Pero si pierdes, pierdes, es la más costosa. Entonces, de que ganó, ganó. Entonces, al parecer, su campaña sí fue pues, efectiva. Otra cosa es que no haya gobernado bien. Ese es otro tema. El tema Claro. de la gobernabilidad es diferente, pero de que una campaña tiene por objetivo ganar. Ya está, y ganó. Ujú. Y con respecto a esta campaña, yéndonos al punto de las redes sociales, ¿cuál es la contribución o si tuvo alguna contribución su campaña, sus campañas en redes sociales en general? ¿Podrías repetirme bien la pregunta? No, no la entendí bien. Sí, ¿cuál es la contribución que tuvo el uso de las redes sociales dentro de sus campañas? ¿Te refieres al uso de las redes sociales en la campaña de Pedro Castillo? Sí, y de Keiko Fujimori. Mira, eh, tanto de Keiko Fujimori como de Pedro Castillo, yo no he visto ni siquiera en la primera vuelta un trabajo, digamos, muy profesional, un trabajo muy espectacular en el tema del manejo de las redes sociales, ¿no? He visto un trabajo regular. Ellos más han trabajado el tema de estrategia en tierra, de buscar el contacto directo Ujú. con los electores. Por ejemplo, en caso es diferente con el de López Aliaga. López Aliaga sí hizo un mejor trabajo en redes sociales. La calidad de sus videos, la calidad de sus posts, la parrilla de publicaciones que tenía sí era mejor. O sea, yo noté un trabajo más profesional en la campaña de López Aliaga a la presidencia. Pero fíjate, no le alcanzó para pasar a la segunda vuelta. Ujú. Incluso también vi una campaña bastante bien trabajada de Hernando de Soto en las redes sociales. Hizo una buena campaña digital en redes sociales, pero no le alcanzó para pasar a la segunda vuelta. Ujú. ¿Por qué crees que no se apuesta a la profesionalización de las campañas digitales en el caso de Castillo y de Keiko Fujimori? ¿Puedes repetirme la parte inicial? Lo que pasa es que te escucho con un pequeño eco que hace Sí, como que no entienda bien cuando... Sí, tienes como un pequeño eco, algo así, o tal vez estás muy cerca del micrófono. lo voy a alejar un poco. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, sí, sí te escucho bien, pero por momentos hay como un eco que hace que... Pero sí, repíteme la pregunta, por favor. Sí. Eh, bueno, lo voy a replantear un poco. Me gustaría que me mencionara cuáles son las buenas prácticas que se pueden realizar dentro de las redes sociales para hacer una buena estrategia de campaña electoral, que es lo que, como menciona, hicieron dentro de las campañas de Castillo o de Fujimori. Mira, algo que yo normalmente siempre digo, que para plantear una buena estrategia, un buen plan de campaña,
hay que investigar, hay que invertir mucho tiempo en investigación. Investigación cuantitativa e investigación cualitativa. De lo contrario, si no se hace un buen trabajo de investigación cualitativa, un buen trabajo de investigación cuantitativa, no se estudia bien a nuestro candidato, no se estudia bien al oponente, no se estudia bien el terreno en el que se está desarrollando la campaña, no se hace un buen análisis del escenario político y social, entonces van a ocurrir ideas, un día hay que hacer esto, otro dice mañana hay que hacer el otro, y todos los días creyendo que uno va a inventar una fórmula nueva para ganar y eso no va a resultar. Entonces yo siempre digo que para plantear una buena estrategia hay que hacer una buena investigación. Em, bueno, por lo que menciona, entonces, en el caso de las campañas en redes sociales de los candidatos, no llegaron, por así decirlo, a una estrategia y se quedaron en la fase táctica del plan de campaña. Sí, sí, tienes razón. No hicieron una buena estrategia y solamente comenzaron a hacer acciones tácticas. Y acciones tácticas sin una estrategia clara no ayuda mucho. Ujú. Muy bueno. Por otro lado, con respecto a los efectos, ¿cuáles considera que fueron los efectos de los mensajes que ellos difundieron en redes sociales y en su campaña de tierra durante la segunda vuelta electoral? Sí, como te comenté hace ya unos minutos, la señora Keiko pues trató de colocar el mensaje de la democracia, ¿no? De defender la democracia en el país, mientras que el señor Pedro Castillo trató de colocar un mensaje más que nada de justicia hacia los pobres, ¿no? Con ese eslogan famoso que hizo, no más pobres en un país rico, era un eslogan fuerte, potente, ¿eh? A algunos no le puede gustar, pero sí impactó a un sector de la población a quien le llamó la atención ese eslogan y también ayudó a que votaran por él. Ujú. En cambio, el eslogan de la señora Keiko, si tú me preguntas, no me acuerdo cuál era. No, no tuvo un eslogan fuerte, potente. En cambio, el señor Pedro Castillo sí tuvo un eslogan más fuerte. Sí, claro, está más relacionado con el pueblo y lo usó incluso para su gobierno. Así es, así es. Ujú. Bueno, señor Luis, esas serían todas las preguntas que tengo hasta el momento con respecto ¿Ya? al tema. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo para esta breve reunión. Sí, con todo gusto. Y ahí te paso información. Voy a dictar un masterclass el próximo viernes, viernes primero, Ujú. sobre comunicación política e imagen. Entonces te invito ahí para que también le puedas invitar a tus compañeros y compañeras. Es gratuito. Tal vez te Ujú. puede ayudar bastante en esto. Además ahí Sí, explico con diapositivas y todo eso. ya, genial, ¿Ya? sería muy genial. Muchas gracias por la invitación. Entonces, si me envía la información, yo encantada de asistir. Sí. Te lo envío ahora por el WhatsApp o por el Instagram. Ujú. Ya está bien, muchísimas gracias, de verdad. Igual a ti, buenas noches, éxitos en tu Buenas trabajo de noches, tesis. buenas noches, hasta luego.